Y partimos del coqueto puerto de Bonanza con alegre marinería, blanco, marinero, añejo. Partimos con los bolsillos repletos de arena, con sal en la boca, con cartas de navegación bajo el brazo y mareantes cantos de sirena. A fil de roda, el sol, que coronaba tan bello día, hacía refulgir los metales como recién bruñidos. La jarcia si estáis firmes, las amuras de proa que cortaban las aguas, denostaban sabia dotación y eso que no habíamos tenido que estivar mercancía alguna que no fuese alegre comistraje y mejores cardos, aunque a alguno, más de uno, le hubiese gustado tener que sujetar con firmeza falconetes y culebrines, aferrar las velas cuadras que recién paridas de las vergas protegen la arboladura, subir por el flechaste y arreglar el foque como si expertos gavieros en una enorme goleta fuesen, mientras los vientos de poniente nos ayudaban en nuestra navegación de cabotaje que nos hizo sentir libres, más libres si cabe, en cuanto nuestra nave traspasó la broa del Guadalquivir. Amurado por estribor y sintiendo el viento por barlovento, solo tuve que mirar hacia atrás para sentir nostalgia, raíces y añoranzas que se clavan en tu alma cuando de lejos vi desaparecer campanarios y torreones, miradores y balcones que por dentro guardan las vidas y por fuera macetas de colores, como bien dijese el maestro Ares. Pero aquella mañana la niña de mis ojos estaba puesta al sur, siempre al sur, de veletas oscilantes, de mareas entrantes, de plata vieja, de aventuras de ida y de vuelta, de sueños a la luz del coronamiento, de redescribir la historia con rosas de los vientos. Atrás quedaron los grandes apellidos: Coronel Hernández, Pedro de las Casas, Fray Bartolomé, de Ojeda Alonso Ponce de León, de Cristóbal Colón y por supuesto de Magallanes Francisco y de Sebastián Elcano, entre muchos más que me dejo en este tintero, maldito tintero que no guarda afeite suficiente para nombrar a todos los que como yo, aquella mañana de verano sentimos nostalgia cuando de lejos vimos desaparecer aquellos campanarios y torreones, aquellos miradores y balcones, aquellas veletas oscilantes. ¿Y en la arena? En la arena quedaron los privilegios, regalia de los que escriben la historia, quedaron los aranceles de mano de Saavedra de Cervantes Miguel, quedaron cargas de seda, algodón y linos de anís, clavos y canela, holandas de vino y aguardientes, quedaron sueños y esperanza, quedaron de todo y más quedó en aquella fina arena sanluqueña. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y nos encontramos nuevamente en las bodegas de Argüeso, aquí en el corazón bodeguero de Sanlúcar de Barrameda, donde vamos a hablar de historia, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de proyectos de ciudadanía con Juan Antonio Manzano, presidente de la Fundación Puerta de América. Amigo Juan Antonio, muchísimas gracias y bienvenidos a Café de Levante. Gracias a ti por darnos la oportunidad de aparecer en esta ventana a la ciudadanía sanluqueña, Rafael. Juan Antonio, habíamos intentado hacer esta entrevista, ¿verdad? Muchas veces, pero por motivos laborales, esta vida que muchas veces llevamos corriendo de un sitio para otro había sido prácticamente imposible. Cierto, la verdad es que a lo tonto, 4 años por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Bueno, Juan Antonio, has sido colaborador de la Fundación Puerta de América desde 2012. Patrono del 2016 y presidente, si no me equivoco, en el 2017. Efectivamente. ¿Qué te lleva, Juan Antonio, a embarcarte en esta travesía con la Fundación? Pues mira, realmente lo que me lleva a empezar a colaborar con la Fundación Puerta de América es que era consciente de la falta de difusión que tenía ese legado histórico tan magnífico que tenemos en la ciudad, ¿no? Sanlúcar ha sido un punto muy importante geográficamente hablando e históricamente hablando en la historia más universal, no solamente en la historia de España. Como tú bien has dicho, por aquí han pasado todos los grandes nombres que construyeron el siglo de las navegaciones, que construyeron América y construyeron el sudeste asiático a través del Galeón de Manila, de esa primera globalización. Y bueno, llega un momento en que te das cuenta que Sanlúcar está vuelta de espaldas a la mar y a su historia. Y bueno, siempre me había gustado el tema histórico, siempre me había interesado a otro nivel, digamos, este tema. Y entré en contacto con la gente de la Fundación, casualmente,
y bueno, pues vi que había ahí una organización, había una entidad con gente que sacrificaba parte de su tiempo, parte de su dinero, parte de sus recursos en mostrarnos al resto de la ciudadanía ese legado histórico. Y entonces, pues... Una cosa lleva a la otra. Exactamente. Además, eso que has dicho es muy importante porque es un acto de generosidad en pleno siglo XXI magnífico, cuando se da el tiempo a los demás, ¿verdad? Hombre, el tiempo y lo que no es el tiempo. Y lo que no es el tiempo. A nosotros nos cuesta, a los patronos y a los colaboradores, nos cuesta tiempo, muchísimo tiempo, mucho dinero, mucho quitarte también de situaciones familiares, de poder estar tranquilamente con tu familia, claro, claro. Porque tienes que estar investigando, o tienes que estar documentando, o tienes que estar simplemente preparando proyectos que luego salen o no salen, que esa es otra, ¿no? Exactamente. Que hay mucho trabajo que se realiza y que por diversos motivos tienen que esperar a que llegue su momento para poderse realizar, o simplemente se quedan en el cajón del olvido. Claro, y sobre todo, yo digo que es como una ventana, ¿verdad? Cuando se ve el trabajo terminado, muchas veces no se sabe el esfuerzo, la de horas y el tiempo que hay por detrás. Sí. Verás, si esto te lo tomas en plan, bueno, por cumplir, por decirlo de alguna forma, pues bueno, no te ocupa tanto, pero si realmente te comprometes con esa difusión, cuesta mucho tiempo, cuesta mucho esfuerzo. Pero bueno, también te gratifica cuando sí, hombre, claro, yo creo que si no... Cuando ves la respuesta de la sociedad. No lo haríamos, ¿no? Y sobre todo que dejas un trabajo hecho, dejas, digamos, que un legado, ¿no?, importante, porque yo creo que el ser humano tiene que pasar por esta vida y tiene que dejar su semilla, ¿verdad?, sí, para que sea testigo un poco de su paso y que otros puedan seguir esos trabajos. Juan Antonio, ¿cómo has vivido estos años pandémicos que nos han cambiado un poco a toda la estrategia de vida? Hombre, pues han sido años complicados. Sí que es cierto que bueno, también nos ha dado tiempo a desarrollar muchas cosas que en la vorágine del día a día pues no te da tiempo a sentarte de forma más o menos relajada y poderle meter mano. Pero también ha supuesto el cancelar muchos proyectos, el cancelar muchas actividades, el deshacernos también de muchos recursos, porque aparte del tema histórico, evidentemente nos preocupa lo que es la sociedad. Entonces parte de los recursos en los momentos más extremos de la pandemia pues también se han dedicado a colaborar con organizaciones sociales para el tema de mascarillas, el hidroalcohólico, material sanitario, comida, que eso no solemos divulgarlo porque no lo... Sí, pero que habéis estado funcionando y habéis adaptado vuestra línea y vuestra temática. Hemos tenido que dejar un poco aparcado el tema histórico y colaborar más con el tema social. ¿Piensas, Juan Antonio, que la pandemia y la paralización de muchos de esos proyectos ha podido ser un paso atrás para las aspiraciones de la ciudadanía, de la Fundación Puerta de América y esta conmemoración del 5º centenario? Por supuesto, ha venido en el peor momento. Verá, sí que hay que decir, ¿no?, hay que dejar claro que desde el principio la mayoría de las instituciones públicas tampoco han apoyado mucho el tema, porque la historia no es precisamente uno de los objetivos de la política diaria, ¿no? Es una cosa que se queda ahí un poco relegada, sí. Para cumplir el expediente hacemos esto, poco más y ya está. Y tenemos, por ejemplo, la Comisión Nacional esa del 5º centenario que se creó, que bueno, que teníamos muchas expectativas, pero que al final pues tampoco ha tenido mucha utilidad. Claro, si algo que normalmente se considera secundario, encima le añades el tema de que hay que priorizar la acción social y la acción sanitaria, como es lógico, como es evidente, pues vamos a llevar una parálisis total. Y sobre todo porque, entre comillas, paráis máquinas y cuando volvéis a echarlas a andar, ¿se ha perdido quizás esa sinergia que se tenía de trabajo? No, a ese extremo no hemos llegado. No hemos llegado porque el patronato de la Fundación está formado por gente muy inquieta y de mal asiento, como se suele llamar, ¿no? Y incluso en los momentos más complicados, al revés, tenías incluso más tiempo libre. Entonces, bueno, pues no se pueden ejecutar los proyectos, pero sí se pueden desarrollar, o se pueden perfilar, o se pueden crear proyectos nuevos. Claro. Juan Antonio, ¿qué significó para la ciudadanía sanluqueña, y yo creo que para el resto de la nación, la creación y puesta en marcha de la Fundación Puerta de América?
Hombre, eso... Hombre, hablamos del movimiento primitivo, ¿no? De sacar este quinto centenario Hombre, adelante, ¿no? yo creo que el objetivo principal que llevaba Paco Pacheco a crear la fundación era precisamente el despertar en la ciudadanía el interés, ¿no?, en esa efeméride histórica y en que la gente la hiciera propia y la divulgara, que colaborara en estos temas. Por parte de lo que es la ciudadanía, yo creo que el objetivo está más que cumplido, porque después de tantos años de trabajo, pues digamos, el conocimiento de la mayor parte de la ciudadanía de estos asuntos pues se ha incrementado extraordinariamente, ¿no? Y lleva incluso a polémicas con el tema de que se hace poco, se hace mucho, se debería hacer tal cosa, cual. No, la gente se ha implicado. Ahí, por esa parte, podemos estar contentos. Evidentemente, los grandes objetivos que teníamos, los grandes proyectos que teníamos, pues por falta de apoyo público, pues se han quedado ahí parados. Claro. Pero bueno, el que la gente sea consciente de su legado, yo creo que... Fue tremendamente importante la figura de Paco, ¿verdad? Paco Pacheco, yo recuerdo esos comienzos, trabajador incombustible, incansable, martillo pilón, ¿verdad? Y la verdad que fue una figura muy interesante para nuestra ciudadanía y en su momento mascarón de proa y buque insignia, ¿verdad? Sí, de todo este trabajo. Fue el catalizador que nos impulsó a todos a meternos en esta aventura. Sí, es cierto. Además ponía a trabajar a todo el mundo. Sí. El oficio militar se lo notaba de lejos, ¿no? Pero vamos, aparte, bromas aparte, pues sí, es una figura para nosotros fundamental y lo cierto es que, no te voy a decir diariamente, pero sí muy frecuentemente, cada vez que conseguimos algún logro, conseguimos alguna de esos, siempre tenemos a Paco en la cabeza, siempre nos acordamos de él. Cuando yo empecé a hacer un estudio sobre Genaro de Cabestany, que creo que estuvimos hablando en su momento, yo siempre tuve tuve esa idealización de que en línea paralela a la vida de Genaro había sido muy parecida a la de Paco. Había sido una persona que había luchado contra viento y marea, ¿no?, para sacar el proyecto adelante, y también tuvo esa mala suerte de fallecer muy poco tiempo antes de llegar al punto clave, ¿verdad? Genaro y Paco Pacheco, hay un paralelismo increíble y parece que la historia los ha marcado a los dos. Paco se libró de llevarse las decepciones que se llevó Genaro. Bueno, tuvimos la mala suerte de que nos abandonara antes, pero sí, son vidas muy paralelas y además con unas circunstancias y unos entornos muy similares. La verdad es que sí. ¿Qué recuerdos te unen a Paco, Juan Antonio? Eso... podríamos escribir 3 libros, muchos. Lo que tú has dicho antes, ese ímpetu, soltarle cualquier idea por muy peregrina que fuera y se quedarse ahí Paco pensando, venga, vamos a meterle mano. Y esa ganas de trabajar, ese cariño tanto a Sanlúcar como a su historia, ¿no? Ese amar, el amor por nuestro legado, que es el que nos ha llegado a ser lo que somos hoy en día, esa desesperanza cuando no se podían sacar proyectos adelante o cuando la gente malinterpretaba cualquier cosa, pero también cuando sales a la palestra pública no se puede contestar al 100% y siempre hay, como digo yo, opinadores de sofá que se ponen a poner pega, pero sobre todo el ánimo inquebrantable que nosotros creo que es una de las cosas que más nos ha quedado de su figura, ¿no? El decir vamos adelante y que vayan saliendo dificultades que ya iremos buscando cómo sortearlas. Lo hablábamos antes, ¿verdad? Antes de comenzar fuera de cámara, de la importancia que es eso. Hay que tirar para adelante, no se puede contentar nunca a todo el mundo, sería imposible. Si a la hora de hacer un proyecto, de escribir, de hacer cualquier cosa que hagas en tu vida, tienes que estar pensando en lo que los demás pueden opinar, realmente no haces nada. No, evidentemente. Y hoy día con las redes sociales y tal, tienes que mantenerte bastante aséptico, porque si no serían lastres que te pone diariamente a llevar cualquier proyecto adelante. Evidentemente, ¿no? Y además, yo creo que es paradigmático también el tema de la vuelta al mundo para explicar este tipo de situaciones, porque es quizás una de las empresas históricas más, llamémoslo así, más blancas, ¿no? Con el indigenismo que hay ahora, la conquista de Tenochtitlán,
hace poco ha pasado sin pena ni gloria por el tema de que si los españoles eran unos saqueadores, unos asesinos, unos no sé qué, unos no sé cuántos, pero en una cosa tan blanca, tan ascética como la primera vuelta al mundo, también recibe críticas por imperialismo, eurocentrismo, entonces... Mira, yo sobre ese aspecto yo siempre digo que es que mirar al pasado con la mentalidad del siglo XXI es un error enorme, es que eso es una equivocación, pero lo deben de entender los que pueden apoyar o creen en esa causa o en ese movimiento y los que no, porque sería imposible, no podemos mirar la vida de los egipcios con nuestro prisma de ahora, es que sería imposible. ¿Por qué? Porque las sociedades son cambiantes, la modalidad de entender el mundo que a ellos le tocó vivir es así, con lo cual es un error enorme, pero es que en pleno siglo XXI seguimos cometiendo esos errores a cada momento. Sí, además, el tema histórico y la posición, sobre todo la posición de España en el mundo y en la historia, curiosamente, bueno, España es un país normalito en lo que es la esfera internacional, pero seguimos arrastrando esa leyenda negra que nace a finales del siglo XV, la Lombardía, que holandeses e ingleses elevan a categoría de propaganda, la primera gran propaganda global, y bueno, tenemos ahí el hecho de que esa leyenda negra se utiliza políticamente. Llevamos 200 años escuchando que la culpa de todos los males de las repúblicas independientes de Sudamérica proviene de que hayan pasado por allí los españoles hace 200 años. Entonces, se nos utiliza muchas veces como la amenaza externa, como el tercero en discordia, la fuente de todos los males para tapar los errores que tienen en la actualidad, ¿no? Y sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado, la mayoría de los movimientos de izquierda de Latinoamérica tienen a España como chivo expiatorio. Decía el general Bismarck que España es el único país del mundo que ha intentado autodestruirse durante toda su historia y que de momento no lo ha conseguido. Pero no, va la cosa en camino, ¿no? Sí, porque además es un inciso bastante adecuado, porque precisamente uno de los grandes enigmas, ¿no?, que podríamos tener con el tema de la leyenda negra es precisamente porque la sociedad española es la primera que la admite, la magnifica y la aumenta. Claro. Yo creo que hemos llegado a un momento en que es un caso casi de psiquiatría. Ese autoflagelarse por hechos que ocurrieron hace 500 años y que de los que no somos responsables ahora. Sí, y además en historiografía hay algunas cosas muy interesantes. Hay una escritora, no me acuerdo, una malagueña puede ser, ¿no? Elvira Lindo, ¿no? Lindo, Roca, perdón. Roca, Elvira Roca Varela. Elvira Roca, que había sacado algunos trabajos muy interesantes sobre eso, y además con un material de primera mano y un trabajo de investigación serio que pone sobre la mesa otras cartas muy diferentes. Sí. Ya aquí el verano pasado, precisamente en esta bodega, estuvimos con Javier Santa Marta, presentando fake news del Imperio Español, que, hombre, él lo ameniza un poco, él utiliza más la sátira para poner en evidencia todos esos factores, pero también se ocupa de esos temas, y ahí últimamente sí que es cierto que han salido una serie de autores que hacen el intento de, o sea, no crear una leyenda blanca, pero sí, hombre, buscar el punto intermedio, ¿no? Hay infinidad de trabajos que hacen hincapié en los factores negativos de la presencia española en América y velan por completo los factores positivos, que son muchos, y más en ese entorno histórico. Y hay personajes ahí como Iván Vélez, como Javier Santa Marta, como Elvira Roca, que están haciendo un trabajo magnífico en ese aspecto. Mira, tengo encima de la mesa 2 ejemplares que sacasteis hace algunos años. Habéis hecho muchísimas actividades, no solamente conferencias, lo de las monedas, que lo vamos a hablar también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos 2 libros, San Lucas, la Puerta de América, y En busca de las especias. Son 2 trabajos magníficos, 2 piezas ya de colección, podemos decir. Además son libros que ya son difíciles de encontrar y que sentaron digamos que una piedra de toque, ¿no?
a la hora de empezar a hablar sobre estos temas en Sanlúcar. ¿Qué recuerdos trae y qué me puedes contar de estos dos libros? Hombre, de Sanlúcar a la Puerta de América, poco te puedo contar porque ahí no participé yo mucho, pero sí, hombre, la ilusión de vamos a escribir un libro, además fue el primero que sacamos, pues fue interesante. Sobre pues la búsqueda del diario de Pigafetta, las múltiples revisiones de los textos con Paco en el local de allí de Alfonso Sáez, en el parking de Caravana, la presentación en Casa América en Madrid, que yo no pude estar, pero viví todos aquellos momentos, eran eso, alegría, ¿no? Esperanza en que llegaran a buen puerto, y la verdad es que llegó a buen puerto, que tanto uno como otro acabamos las ediciones del En busca de las especias. Sacamos una segunda edición a principios de 2020, que coincidió con la llegada de la pandemia. De la pandemia, entonces la presentación se aplazó y al final terminamos por no hacerla. Y bueno, se sigue encontrando alguno que otro en la librería. La verdad que vaya novela rica en datos y en historia, y es el diario de Pigafetta. Es digno de llevarlo al cine. Hombre, pero es que esa historia es uno de los momentos estelares de la humanidad, como lo calificaba Stefan Zweig, pero Rafa, es uno. Es que tenemos tantísimos personajes, tantísimas experiencias, tantísimas epopeyas, que es incomprensible que estén ahí tapaditos, ¿no? Ahí hay personajes que series como Juego de Tronos o algo de estas, si le quitan los dragones, son vacías de contenido. Meras batallas, ¿no? Exactamente, y ahí tenemos personajes que, Cabeza de Vaca, por ejemplo, que se recorre el tío andando ahí media América. Es increíble, tranquilamente. Por eso hablábamos antes de no se puede ver la visión actual con el pasado, porque si nos vamos a esos personajes, ¿de qué pasta estaban hechos? Pues imagínate, ¿no? Porque te montas en un cascarón de nuez, te metes a recorrer océanos que no se habían descubierto. Y es gracioso cuando este hombre, Pigafetta, empieza a ver a esos animales acuáticos y se crea que son monstruos, ¿no? Porque es que no estaban escritos, no estaban descritos, no estaban dibujados, no había una constancia de esa fauna marina o esa fauna vegetal cuando se llegan a las islas, con lo cual es no solamente una novela épica, sino que es un descubrir cosas totalmente con la imaginación del momento. O sea, que me parece... Tú imagínate... esta gente van levantando cartas náuticas según van pasando. Correcto. Por los sitios. Y luego, verás tú, también Hollywood, ¿no? Todo el cine americano ha enmascarado un poquito la realidad de lo que era la vida a bordo de cualquier embarcación de esta, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, la nao Victoria, 24 metros de eslora por 6 de manga. Un pisito. Ahí iban 50 personas, iban ahí. Ahí no había camarotes. Las bodegas estaban selladas a cal y canto porque allí no podía desaparecer, ni una gotita de agua, porque dependía de la supervivencia. Entonces, esta gente tenía que hacer toda la vida en la cubierta de la embarcación. Tú imagínate, pero además, o sea, ellos, sus pertenencias, y sin estorbar a todas las tareas del manejo de maniobras y tal. Pero tú imagínate, por ejemplo, cuando van en busca del estrecho de Magallanes, ese Atlántico Sur, tormenta, los rociones propios de la navegación, humedad, temperaturas glaciales. Enfermedades. Pero que tú no tenías ropa térmica del Decathlon, que te pones una camiseta y tal, claro. un monstruo, sino con una pelliza de algodón, encubierta permanentemente, con humedad. Era gente de otra pasta. Era gente de otra pasta, porque esa cosmovisión que tuvieron, hoy día que... y me vais a permitir la expresión, nos la cogemos por un papel de fumar muchas veces, fíjate, ¿no? en el berenjenal que se metieron ellos. Mira, hay una carta que le manda Gonzalo Gómez de Espinosa, cuando ya llegan a las Molucas, quedan dos naos, la Trinidad y la Victoria,
y la Trinidad intenta encontrar el tornaviaje, volver a Acapulco, mientras la Victoria decide completar la vuelta al mundo. Esta gente, los de la Trinidad, pasaron lo más grande. Le faltó nada, un pelín para haber encontrado la corriente Kurochibo, que es la que te devuelve a América, pero vamos, tuvieron que desistir porque se llevaron 12 días de temporal. 12 días de temporal en esas condiciones. Y además a sabiendas de que sabía que lo que estaban haciendo no llevaba a ningún lado. En la carta que le escribe a Carlos V para que lo rescate de allí de la prisión portuguesa, decía que se habían llevado 12 días arando la mar. Fíjate si eran conscientes de la inutilidad de sus esfuerzos, pero es que claro, en unas condiciones que tenías que seguir para adelante sí o sí. Navegar no es ir en coche que vas por la carretera, das la vuelta y ya está. Claro. Estamos hablando de cosas más complejas. Bueno, Juan Antonio, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Venga. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Juan Antonio Manzano, presidente de la Fundación Puerta de América. Juan Antonio, ¿qué salud guarda actualmente la Fundación Puerta de América? Pues buena, tenemos un patronato que está bien cohesionado, tenemos bastantes proyectos en cartera, hemos conseguido una serie de recursos que nos van también a permitir, esperemos, nos van a permitir subir un escalón en la notoriedad de las actividades que realizamos. Como tú decías antes, en el tiempo de la pandemia hemos estado sembrando también mucho con las relaciones internacionales y bueno, también hemos llegado a un momento en que queremos ir más allá de lo que es la vuelta al mundo. Claro. Tenemos 200 años de carrera de India. Claro, es y lógico. eso, evidentemente, todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos años en consolidar la entidad, en darle visibilidad y en darle también, digamos, la significación adecuada, no solamente aquí en Sanlúcar, sino a nivel nacional y, como te digo, internacional, pues tenemos que aprovecharlo para seguir trabajando en poner en valor eso, los 200 años de carrera de India que pasaron por aquí, por Sanlúcar. ¿Qué proyectos tenéis a corto o a largo plazo para este 2022? Pues mira, ahora en 2022, antes del verano, vamos a publicar un nuevo libro. Después del verano vamos a publicar otro que va a estar centrado bueno, va a darnos una visión en femenino del siglo de oro, ¿vale? de la situación y la actuación de la mujer en los siglos XVI y XVII. El que vamos a presentar desde el verano está centrado en lo que hicimos los españoles en la carrera de Indias y en desmitificar un poco toda esa parte mala que se vende tanto de nuestras actuaciones. Estamos preparando la cena, que este año queremos que sea, como te imaginarás, algo especial. Tenemos también preparado un congreso que esperamos que sea de índole internacional aquí en Sanlúcar, sobre historia de Bonanza, porque siempre nos centramos mucho en la historia de Sanlúcar, pero Sanlúcar de Barrameda no tiene ese apellido por casualidad, sino porque estaba ahí el puerto de Barrameda y ahí bueno, aparece incluso desde época romana. Entonces queremos dar un poco también, sacar en valor toda la historia de Bonanza, Barrameda, Zanfanejo. Tenemos también un proyecto vamos a traernos un pino de la Sierra de Pinares, de Burgos. Aquella zona, aunque parezca coña, tiene mucha relación con la Armada. Aquellos bosques se gestionaron, hicieron una labor de silvicultura espectacular. La Real Armada, cuando se constituye la Real Armada, ahí el tipo de pinos que hay es muy adecuado para la construcción naval y sobre todo para los palos, para los mástiles de los barcos,
y fue uno de los grandes graneros, de los grandes proveedores de toda la construcción naval de los siglos XVII y XVIII. Para simbolizar, digamos, un poco esa importancia de la comarca de Pinares, vamos a traernos un pino de 19,75 metros de altura. Nada más. La medida que tenía el palo mayor de la nao Victoria, ¿vale? Además con los métodos elaborado con los métodos tradicionales de aquella época y con el betún de la Real Fábrica de Betunes. Queremos traer un poquito Burgos a Sanlúcar. En mayo, si no se nos tuercen las cosas, vamos a inaugurar una réplica del reloj de bajo guía en Ciudad del Cabo. ¿Una réplica del reloj de bajo de guía? Ah, sí, sí. El reloj solar de bajo de guía es de la Fundación. Lo hizo la Fundación Puerta de América. En 2020, en plena pandemia en Chile, conseguimos inaugurar una réplica marcando el Estrecho de Magallanes, y el hito geográfico que nos faltaba es el de Ciudad del Cabo, y está en marcha el proyecto. Ya tenemos la ubicación que nos ha propuesto el Gobierno de Sudáfrica, que es en el Castillo de Ciudad del Cabo, que es un entorno espectacular. Y bueno, alguna cosa más, pero más de andar por casa. Bueno, no es poco, ¿no? Evidentemente, cuando nos quedamos de la historia con esos hitos, con esas hazañas, ¿no?, de la historia de la vuelta al mundo en Sanlúcar, la frase que siempre, ¿no?, ya la hemos escuchado muchas veces de Pigafetta, ¿no?, cuando dice: desde que habíamos partido desde la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuesta, más de 14.460 leguas, dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre de este a oeste. Aparte de esto, otros datos también muy significativos, ¿no?, como el de Juan de Velázquez, ¿no?, ese hombre que decía que era imposible, ¿no?, llegar desde el puerto de Sevilla al puerto de Sanlúcar, sino en esa travesía tardaba más de 15 días, ¿no?, los barcos todavía desarmados, y que había que esperar una marea para coger simplemente un trozo de río, ¿no? Pago de salarios, todo esto que ya hemos escuchado muchísimas veces. Pero te pregunto, como presidente, ¿realmente el hecho de que abanderamos la salida y la llegada de la flota sigue siendo actualmente un problema? ¿Ha seguido siempre un tira y afloja? Sí. Sigue siendo, ¿verdad? Sí. Verás, ahí, vamos a ver, ¿cómo te diría yo? Sevilla lo ha sabido hacer muy bien. Lo ha sabido hacer muy bien. Nosotros no. Nosotros nos incluimos como fundación. Nosotros seguimos reivindicando ese protagonismo de Sanlúcar a día de hoy en todos los foros internacionales. Pero sí que es cierto que el relato, la batalla del relato, pues era la potencia, digamos, política, social y económica que tiene Sevilla, no la tenemos en Sanlúcar. Evidentemente. Y eso es algo que evidentemente teníamos en mente que podía pasar, y que de hecho ha pasado. Y en muchos sitios, pues las naos salen de Sevilla y aparecen como por arte de magia en Tenerife. Nosotros, o sea, si tenemos las fuentes primarias que nos otorgan ese protagonismo, tenemos los testimonios de los que participaron, de los que estaban allí, no los que le contaron, sino los que estaban allí, que también lo confirman. Y además la simple lógica, porque el tema de la navegación por el río, como tú bien dices, era extremadamente complicado. Hombre, realmente era muy difícil que llegasen aquí el día 6 y el 8 estuviesen en Sevilla. No, eso es imposible. Es que realmente es imposible. Es imposible. Y más si tenemos en cuenta las condiciones en las que viene la nao Victoria. Evidentemente. Que llevan 6 meses bombeando el agua de la Sentina, porque estaba con la broma y con el tiempo que había transcurrido, estaba desvenciado. Eso era un tiesto, eso no era ni siquiera una embarcación. De hecho, la nao le pagan a, no recuerdo el nombre de este hombre, pero vamos, pagan 2 bateles de 15 remeros para remolcar la nao hasta Sevilla. Verás tú, si aquí llegan el día 6, le da tiempo a Juan Sebastián Elcano a escribir la carta, se recomponen un poco y tienen que esperar a que 15 tíos a remo lo suban al río, la fecha no cuadra. Las fechas no cuadran, eso es imposible. Pero sí, a día de hoy se siguen intentando, con mejor o peor criterio, eliminar a Sanlúcar de la ecuación, y nosotros seguimos, dentro de nuestras posibilidades,
pues reivindicándolo. Y además es el trabajo que tenemos que hacer, Sí, reivindicarlo, mira, porque... Hace un par de semanas tuvimos aquí la presentación del MUCAIN, el Museo Virtual de la Carrera de India, que ha desarrollado un amigo nuestro de Segovia, muy interesante, en el que además hay una sala virtual dedicada exclusivamente a Sanlúcar como puerto de salida y llegada de toda la carrera de India. Y bueno, después de la presentación me tocaba a mí intervenir y precisamente le estuve riñendo afablemente por utilizar el término antepuerto. En muchas situaciones, para quitarse de problemas de decidir entre Sanlúcar y Sevilla, pues no, Sanlúcar es el antepuerto. No, y bueno, eso, seguimos reivindicando ese papel porque no vemos otra. Yo cuando hice el estudio de Genaro de Cabestany, en la prensa histórica, en los centenares de periódicos de la prensa histórica que revisé, yo te puedo decir que en un 80% la salida y la llegada había sido en Sanlúcar. En la prensa histórica, o sea, las redacciones periodísticas del momento. En muchos casos, investigadores y periodistas que se habían basado en otras fuentes documentales anteriores. Sí, bueno, y en la historiografía habitual hasta hace poco, siempre era conocida Sanlúcar por ser precisamente el puerto de la salida y la llegada, claro, de esta flota, pero hijo, las cosas cambian. Yo siempre hago una pregunta muchas veces a mis invitados. Es muy importante conocer bien nuestro pasado para entender nuestro presente y poder avanzar a nuestro futuro. Y ese es el trabajo, en este caso, que intentáis o que habéis hecho desde Fundación y otras asociaciones y fundaciones que desde Ciudadanía y tal, pues también han estado. Porque una de las cosas que sí ha tenido este quinto centenario, estos preparativos para el quinto centenario, es que hemos ahondado aún más en la historia de Sanlúcar. Montones de conferencias, libros, investigaciones, gente que se ha acercado por primera vez a la historia de Sanlúcar y ha creado una sinergia para seguir estudiando y para seguir. Una de las grandes cosas que vamos a tener cuando realmente termine el quinto centenario, la conmemoración del quinto centenario, es ese pozo, sí, ¿verdad?, de trabajo intelectual que se ha hecho desde asociaciones, fundaciones y desde mucha población civil. Sí, porque además con nuestra historia tenemos un problema, que, hombre, bendito problema, que es tan intensa, tan magnífica, tan excepcional, que se convierte en una droga, que te pones a buscar documentación o te pones a buscar información sobre un hecho en concreto y te van apareciendo se te van abriendo múltiples caminos que te llegan a otros hechos más magníficos, a otras situaciones más trascendentales, y es un sin parar, claro, un sin parar. Y afortunadamente tenemos también la suerte de contar con unas fuentes documentales, no solo la de aquí del archivo de Medina Sidonia, la del Archivo General de India, de Simancas, que plasman mucho esa realidad y te invita a seguir. Y sobre todo que no deja de ser más que una gota de agua en un mar, o sea, porque hemos sacado una parte, pero es que hay tanto todavía por sacar y tanto por investigar que es lo que dice, da para celebrar un centenario todos los años. No, ahora, coincidiendo, digamos, con estas fechas, tenemos, o sea, durante 200 años, anualmente podemos conmemorar la fundación de alguna ciudad en América, algún hecho histórico de importancia, de relevancia internacional, claro, no solamente cosas de aquí, la llegada de algún personaje. Hay múltiples hitos, hay tal cantidad de hitos que tenemos la opción de celebrar cualquiera de ellos. Dentro del patronato, evidentemente lleváis adelante o habéis hecho muchísimas cosas en radio, televisión, presentaciones de libros, muestras, viajes, relaciones institucionales. ¿Cómo es el trabajo, Juan Antonio, con el patronato y cómo es el día a día para trabajar con ellos? Hombre, el día a día es, van surgiendo ideas, van surgiendo propuestas, las analizamos, desechamos las que son irrealizables, evaluamos cuál se puede llevar a cabo y una vez hecho, pues repartimos el trabajo para que cada uno se encargue del área donde puede aportar más a la realización de esos proyectos. También hay un punto muy importante que es la restauración de ese patrimonio eclesiástico y religioso, algo que también ha sido fruto y gracias
a esta conmemoración, a este trabajo que se está haciendo por el 5º centenario. ¿Cómo ha sido llevar a cabo todos esos trabajos de...? Hombre, ha sido, la verdad es que, por lo menos desde nuestro punto de vista, ha sido una auténtica satisfacción, ha sido además una responsabilidad, porque coger cualquier obra de arte, que además con la carga histórica que ha tenido las 12 imágenes que hemos restaurado, es una responsabilidad muy grande, te tiembla muchas veces un poco el pulso, menos mal que tenemos a Salvador, que es un doctor de imágenes, y las cura. Y hombre, cuando te ves alguna de las intervenciones que ha hecho Salvador, que en las restauraciones es simplemente espectacular. Yo me quedé alucinado con el Cristo de los Barqueros, cuando se restaura al culto, que estaba todavía Paco vivo precisamente, y cuando Salvador empieza a ponernos las imágenes delante y el después, ¿no? Una imagen que estaba ahí dejada de la mano de Dios, con capas de pintura acumuladas a lo largo de los siglos, que llegaban, por ejemplo, en la articulación de la rodilla, llegaban a 2,5 centímetros de grosor, de repintes. Y este hombre, con toda la paciencia del mundo, con un bisturí, sacando las quita hasta llegar al original. Eso es un trabajo que nosotros no tenemos forma de agradecerle a Salvador, y que, hombre, en cada restauración siempre se ha pedido que el propietario aportara por lo menos los materiales y alguna cosa parecida, pero que la aportación de Salvador para la restauración de esas imágenes, si se cuantificara, estaríamos hablando de varios cientos de miles de euros. No estamos hablando de ninguna tontería. Es un trabajo que se ha alargado en el tiempo y que seguís haciendo. Que seguimos haciendo, claramente. Claro. La última fue la Virgen del Carmen, de la Iglesia del Carmen, que además tuvimos siempre había atribuciones y tal, pero Salvador le introdujo una cámara por dentro de la talla, y dentro apareció la firma de Peter Relling en carboncillo, de 1726. Una cápsula en el tiempo. Efectivamente. Y eso es como un momento de arqueología, ¿verdad? Eso es cuando un arqueólogo encuentra una tumba y un sarcófago o algún enterramiento, ¿verdad? Eso es increíble. El momento en que Salvador nos manda las imágenes por WhatsApp, dice, mira lo que tenía dentro. Pues te da eso el vértigo de la historia, ¿no? Es decir, mira, hace casi 200 años estaba este hombre firmando ese trabajo antes de cerrarlo, y ahora lo estamos viendo gracias a la tecnología y gracias a Salvador. Oye, Juan Antonio, una parte también muy importante de la Fundación Puerta de América es la gala de Capitán de Galeones. ¿Qué significa esa gala exactamente y cuál es su cometido? Pues mira, esa gala tiene realmente dos cometidos, ¿no? Uno es aunque sea en septiembre, nosotros siempre la utilizamos como cierre y apertura de año, ¿no? O sea, cuando aprovechamos la gala para reunirnos con colaboradores, con gente afín a la Fundación, con nuestros invitados, y hacemos un poco de examen de conciencia, ¿no? De cómo hemos terminado ese año y qué esperamos para el año siguiente. Y por otro lado, siempre la hemos planteado como una plataforma para dar a conocer a Sanlúcar a través de la gente que nos traemos de fuera. Eso, bueno, tiene sus pros y sus contras. Es una trabajadera increíble, pero sí que conseguimos que gente muy representativa venga aquí, conozca Sanlúcar, conozca nuestras reivindicaciones del protagonismo de Sanlúcar en toda esta historia, y que la comuniquen en sus entornos de influencia. Hombre, habéis traído gente muy importante del mundo de la cultura, del mundo de la investigación, del mundo de la ciencia, de la medicina, del mundo político. Hacéis una labor diplomática. Sí. Es una labor diplomática en pleno siglo XXI y al más alto nivel. ¿Qué retorno? Porque imagino que seguís teniendo un contacto con ellos, y sí. ¿Qué retorno habéis podido ver? Pues mira, por ejemplo, te pongo el ejemplo paradigmático. Bueno, pues había otros que no han llegado a fructificar, pero por ejemplo en 2018 le dimos un capitán de galeones a Extremadura, y nos mandaron, en principio iba a venir Fernández Vara, pero bueno, por un problema de agenda de última hora nos enviaron al director de la Academia Europea e Iberoamericana de Youth.
Pues para nosotros ha sido increíble la cantidad de proyectos que hemos llevado a cabo con ellos, las veces que los hemos tenido aquí, las veces que hemos ido allí y la repercusión que han tenido los proyectos en común, te digo, a nivel incluso internacional. La presentación que hicimos el otro día del libro de la Fundación Jutse con el curso de verano de la Universidad de Extremadura, Carlos V y el Mar, al día siguiente me estaban mandando los de Jutse la aparición de prensa, en prensa de esa presentación, y hombre, te sorprendías cuando te la veías en la prensa de México, de Colombia, de Panamá, de Argentina, de Estados Unidos, de Francia, verte tu cara con el nombre, con un titular en francés, pues oye, te da un poco de vértigo, pero mira, es un ejemplo bastante claro de cuando encuentras a personas o entidades con las que puedes crear sinergia y la repercusión que se termina consiguiendo. Además se ha convertido en una cita obligada, ¿no?, del veraneo sanluqueño, o del final del veraneo sanluqueño, la gala de capitán de galeones. Sí. Hombre, es un acto muy especial. Bueno, tú has estado allí. Yo he estado en algunos, sí. Que está todo muy medido, que está todo muy... que intentamos que sea, hombre, que sea algo especial. No una simple cena, ¿no? Ya que traemos a gente de relevancia, pues que se lleven una imagen buena de la ciudad, de la fundación y de la ciudadanía sanluqueña. Y ya me imagino que estaréis trabajando en la de este año. Ya llevamos meses. Claro, evidentemente. Llevamos meses. Y bueno, yo sé que adelantarnos no nos vamos a adelantar a nada, pero hay buena perspectiva. Sí, hay buenas perspectivas, tanto a nivel de los invitados, que de los 5 capitanes de galeones tenemos ya 3 confirmados, y son gente de mucho peso, de mucha relevancia, de mucho nivel, que esperamos que fructifique también en un futuro en establecer relaciones en común, y que bueno, que este año pues además esperamos que sea algo, queremos que sea algo, hombre, relevante, porque es el año que es, ¿no? Claro. Oye, Juan Antonio, quien quiera acercarse a la Fundación Puerta de América, conocer un poco quiénes sois, qué trabajo, una colaboración, ¿cómo puede hacerlo? Pues fundamentalmente a través de la página web, de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook diariamente colgamos una serie de efemérides, al menos una efeméride diaria de la historia de Sanlúcar, y evidentemente nos sirve también de canal para recibir peticiones de colaboración o solicitudes o lo que sea. Y en la página web, aunque normalmente no la tenemos actualizada, no la tenemos al día, pero tenemos allí una relación de todas las actividades que se han ido haciendo, y hay medios de contacto para poderse comunicar con nosotros. Oye, Juan Antonio, 2022, estamos en un año donde capital gastronómica en Sanlúcar, donde se va a conmemorar el 5º centenario. ¿Qué más le podemos pedir este año a Sanlúcar, ¿no? Aparte de que todo salga bien. Hombre, que todo salga bien, que la pandemia nos deje hacer, que podamos volver un poquito a esa normalidad que yo creo que echamos todos de menos, ¿no? Ayer cuando iba para trabajar estaba todo bajo guía cortado con el tema del embarque para la romería del Rocío, y en vez de molestarme, la verdad es que me llegué a alegrar diciendo, joder, ya volvemos a hacer cosas de personas, ¿no? De personas, ¿verdad? Bueno, te iba a preguntar qué esperas para este 2022, ¿no? Pero creo que me las has ido contestando a lo largo de la entrevista. Por mi parte se me quedan cositas en el tintero, pero bueno, también se nos acaba el tiempo. Juan Antonio, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Café de Levante, y esperemos que los proyectos que hemos hablado fuera de cámara y que saldrán en breve a la luz, proyectos literarios de investigación, lleguen nunca a mejor puerto y en poco tiempo, y que podamos tratarlo aquí. Sí. Gracias a ti por darnos, como te he dicho, la oportunidad. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas e invitados en nuestra mesa. Por mi parte, que pasen una muy buena noche y un saludo de un tal Montano.